Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos avanzando en nuestros circuitos en serie. Aquí traigo otro ejemplo, en donde tenemos de igual manera otro circuito en serie y tenemos los datos en azul y rojo. Lo que me piden siempre estará marcado en verde. Tenemos que me piden la fuente de alimentación, capaz de darme 6 miliamperios, y además de eso, tener una resistencia, calcular la resistencia R1, que es capaz de originarme como resistencia equivalente 12 kilo ohms. Bien, comenzamos. Empezamos con las resistencias. Sabemos que en serie nuestra resistencia total va a estar dada siempre por la suma de las resistencias que están participando en serie. En este caso son tres resistencias, R1 más la resistencia R2 más la resistencia R3. De tal manera que tenemos resistencia total que equivale a 12 kilo ohms. Esto vendría siendo igual a R1 más la suma de las otras dos resistencias. Voy a ponerlo aquí desglosado. 4 kilo ohms y 6 kilo ohms. Entonces R1 más 10 kilo ohms me tiene que dar 12 kilo ohms. De esta manera vemos que R1, para que me dé los 12 kilo ohms, debe de valer, por lo tanto, si despejamos, debe de valer 2 kilo ohms. Haciendo un simple despeje llegamos al resultado, o simplemente por inspección. Entonces R1 tiene que valer 2 kilo ohms. Ya tengo las resistencias del circuito en serie y sé que a través de ellas se equivale una corriente o pasa una corriente de 6 miliamperios. Por lo tanto, para encontrar la fuente de voltaje, es decir, qué voltaje suministra, podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a desglosarlo de dos maneras distintas. Primera manera, lo que voy a hacer es los 6 miliamperios que pasan por cada resistencia me van a provocar una caída de voltaje. Aquí en cada elemento, un B1, un B2 y un B3 respectivamente. Esas caídas de voltaje sabemos que la suma total de las caídas me debe de dar el voltaje total del circuito, en este caso el voltaje de la fuente. Entonces podemos saber que E, que es la tensión total, va a ser igual simplemente a B1 más B2 más B3. Las tres caídas de voltaje van a generarme individualmente la suma, el voltaje total de la fuente. Entonces lo hacemos. Bueno, primero calculamos B1. B1 calculándolo sería resistencia, recordemos es corriente por resistencia 1. La corriente son 6 miliamperios que se multiplican a 2 kilo ohms. Esto me da 12 voltios. Mili con kilo, recordamos, podemos hacer esa equivalencia. Mili es 10 a la menos 3 y kilo es 10 a la 3. Por lo tanto, en multiplicación los exponentes se suman y esto me da 10 a la 0, lo cual viene siendo 1. Y me queda nada más amperio por ohm. Es decir, las unidades de los prefijos las anulo. Amperio por ohm me da voltio. Siguiente, B2 sería intensidad por resistencia sub 2. Sería entonces los 6 miliamperios por la resistencia 2, que equivale a 4 kilo ohms. Hacemos lo mismo con las unidades y simplemente multiplicamos los números. 6 por 4, 24 voltios. Finalmente B3 sería la intensidad por la resistencia sub 3. Tenemos los 6 miliamperios que multiplican a 6 kilo ohms. Esto me da 36 voltios. Y ahora sí, hacemos la suma. 24 más 36 me dan 60, más 12 son 72 voltios. Es decir, cada elemento me da esta cantidad de voltaje que se está consumiendo a través de él. Es decir, disipa, o hay una caída de voltaje de 12 voltios, de 24 voltios y de 36 voltios. Como la energía no se crea ni se destruye, esa energía sumada debe de ser la fuente total. Debe de ser lo que la fuente es capaz de suministrar hacia el circuito. 72 voltios. Esa es una manera, la más larga. Vamos ahora con la más corta. El voltaje total lo puedo calcular utilizando valores totales, es decir, la ley de Ohm de nuevo. En este caso sería corriente total por resistencia total. Entonces, si tengo tensión total sería 6 miliamperios, porque es el valor de la única corriente que tengo en el circuito en serie, por resistencia total, que tengo un equivalente de 12 kilo ohms. Y automáticamente vemos que el cálculo me arrojaría, es la segunda forma, 6 por 12 me da 72. Anulamos los amperios, los mili, perdón, con los kilo, y sería amperio por ohm, 1 voltio. Y ahí está. Tenemos de nuevo nuestros 72 voltios, tal como el otro método me arrojaba. De esta manera hemos sido capaces ya de deducir ciertas variables del circuito en serie.